Muy bien, a continuación vamos a hablar entonces sobre la evaluación postural y cómo se debe hacer de manera correcta. Primero vamos a hacer la definición, que es una postura, ¿cierto? La postura se define como las posiciones del cuerpo en relación espacial entre las diferentes partes o segmentos que los conforman. La postura no es solamente una estructura estática y rígida, sino que también se puede dar con un balance, en el sentido de optimizar la relación entre el individuo y su entorno. Todas las posturas obedecen a una cadena muscular que está en nuestro cuerpo, se originan más que todo en los pies, ¿cierto? En los pies nos entregan una información propioceptiva que establece una alineación de nuestra columna vertebral y sus articulaciones periféricas en este caso. Por la función que estas cadenas cumplen, entonces se pueden clasificar en dos: las cadenas estáticas, que son las que desarrollan la fuerza antigravitacional y nos permiten también mantener un balance en nuestra postura estática, y las cadenas dinámicas, que son las que hacen posible nuestro movimiento. Bueno, cualquier acción, en este caso, en algún lugar de la cadena tiene una repercusión a distancia sobre otros elementos de la misma. Esto quiere decir que entonces cualquier cosa que tengamos desbalanceada o desalineada va a repercutir en otras. Les pongo como un ejemplo: si de pronto tenemos una desalineación en la cadena, aquí en la parte de la cadera, esto nos puede crear más adelante un desbalance, sea en la parte de la columna vertebral, en la parte de los miembros superiores, o ya sea también inclusive en los miembros inferiores. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas para la realización de una evaluación postural? Primero se realiza un examen objetivo de las condiciones morfológicas y la línea de Barré. La línea de Barré es la línea central del cuerpo. En la posición ortostática ideal, con particular detalle en los tres planos: el anterior, el posterior y tanto en los laterales como el izquierdo como el derecho. Listo, también tomamos como referencia las líneas de gravedad, las mismas que deben coincidir con los diferentes puntos anatómicos. El paciente, lo ideal es que sea en ropa interior, ¿cierto? Lo menos ropa posible, que se pare en una posición ortoestática, pies ligeramente separados, y los brazos deben estar relajados, colgando con las palmas hacia adentro. Ya también para explicar cómo debe estar el examinador debe estar aproximadamente a unos 50 a 2 metros de distancia del paciente, para obtener una visualización global, una globalización corporal completa, y para poder analizar bien la postura de la persona y todo lo que queremos mirar en el plano anatómico de nuestro paciente. Muy bien, entonces, para explicar cómo se hace una evaluación postural desde un plano lateral, pusimos unos pequeños puntos donde nos da referencia de esos planos anatómicos o de esos puntos anatómicos que tenemos que explicar. Por ejemplo, vamos desde lo caudal a lo cefálico. Lo primero es aquí, en la parte del tobillo, ¿cierto? Por delante del maléolo externo, aquí, en la parte más proximal del hueso de la tibia, en la parte del trocánter mayor, en la articulación del hombro, más específicamente en la cabeza del húmero, en el meato auditivo y por detrás de la vértebra de la sutura coronal. Esto nos traza, ¿cierto?, unos puntos donde se tiene que ver ciertas líneas y ciertos ángulos, ya cuando se compara con un fondo cuadriculado, ¿cierto?, que tenga unas líneas horizontales perfectas y unas líneas paralelas totalmente también paralelas. Esto nos va a dar unos ángulos, como les venía diciendo. En la imagen podemos observar entonces cómo se ve un plano lateral, en este caso desde el lado lateral derecho. Podemos ver los puntos anatómicos que estamos mencionando anteriormente. Y vemos la línea verde, que es la línea sugerida de una buena alineación postural. Y la línea roja nos muestra en este caso cuál es la alineación de nuestro paciente, tomando en cuenta esos planos anatómicos, esos puntos anatómicos de los que hablamos. Ya para evaluar también y tener una visión
posterior del cuerpo, y para evaluar también desde este plano tenemos unos puntos de referencia, ¿cierto? Normalmente se hacen con un lápiz dermográfico. Nosotros en este ejemplo vamos a utilizar un poquito de vinilo con agua para vigilar entonces esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la línea referente que pasa por todo el centro del cuerpo, ¿cierto? Va desde la cabeza, pasando por toda la línea columna vertebral y va hasta el suelo. Los puntos de referencia que queremos tomar son los siguientes. La articulación acromioclavicular, que es la primera, debe mostrar una simetría completa, obviamente pues también comparándola con una pared cuadriculada o un telar cuadriculado. La otra parte que queremos tomar en cuenta en esta evaluación son las crestas ilíacas posterosuperiores, ¿sí? Otro punto anatómico sería debajo del pliegue de los glúteos. El siguiente sería detrás de la articulación de la rodilla, y el siguiente a tomar en cuenta sería desde la articulación del tobillo, ¿cierto? Más o menos en la parte de los maléolos, y que baje una línea recta hasta tocar el talón con el suelo. Esos serían los puntos anatómicos de la parte posterior de nuestro cuerpo que queremos evaluar. Son importantes también porque pues trazándolos desde la línea de referencia podemos mirar si hay descompensaciones o desviaciones de columna, o simplemente manejando una mala postura desde los hombros, desde la cadera, desde los pies. Ya para evaluar entonces la parte anterior del cuerpo, hablamos de lo mismo, una línea que pasa por toda la parte del centro del cuerpo, dividiéndolo en dos semicuerpos, ¿cierto? Para este caso también tenemos que evaluar desde la articulación acromioclavicular, pero también vamos a tomar en cuenta los meatos auditivos externos, ¿cierto? En una foto que ya más adelante les vamos a mostrar, se puede ver que los meatos auditivos deben estar alineados, a lo mismo que la parte de distal de las clavículas o la articulación acromioclavicular. También vamos a tomar en cuenta, ¿cierto? Las crestas ilíacas anterosuperiores. Vamos a tomar en cuenta entonces también por delante de la articulación de la rodilla. Vamos a tomar en cuenta entonces también al frente de los maléolos del tobillo, en especial en este plano vamos a tomar la parte interna del tobillo. También tenemos que tomar referencia la parte distal de nuestros miembros superiores. Los dedos también nos tienen que mostrar un punto de referencia si estamos desalineados o estamos descompensados, sea para un lado, sea para el otro. Listo, esto nos muestra entonces cuáles serían los puntos anatómicos ideales para mirar el examen postural desde el plano anterior. En un plano anterior también podemos visualizar cuáles son los puntos anatómicos respecto a las líneas horizontales anteriormente mencionadas y la relación que tenemos también entre puntos anatómicos, sean los acromioclaviculares, los de la cresta ilíaca, los de la rodilla y los de los tobillos. La línea verde nos muestra el perfecto alineamiento de los dos hemicuerpos. La línea roja nos muestra también la alineación que presenta nuestro paciente. En este caso tenemos una variación aproximadamente de 1 grado a la derecha de nuestro paciente de desviación. Bueno, tenemos que hablar entonces de que la evaluación postural en posición erecta tampoco debe basarse tan solo en la observación del desequilibrio y desalineaciones del cuerpo. Es también necesario realizar pruebas musculares específicas, medir distancias, perímetros, analizar si hay retracciones y palpar el tono muscular y comparar hemicuerpo, ¿cierto? O también pues mirar cuáles son esas cadenas inestables. Siempre hay que tener presente que la postura interviene en muchos factores psíquicos y metabólicos. Por consiguiente, pues también hay que realizar evaluaciones integrales. La evaluación de postura integral también se realiza con todos los pasos secuenciales que constituyen un diagnóstico postural. Bueno, los pasos para la evaluación postural, ¿cuáles son? El primero podemos hablar del motivo de la consulta. Segundo, una anamnesis o un interrogatorio. El tercero es una observación o inspección, que es lo que estamos haciendo. Ya va pues con la palpación y medición, la reequilibración y el registro.
También, bueno, vamos a hablar entonces de la anamnesis o interrogatorio. Esta nos permite pues detectar cuáles son los antecedentes de que no hayan sido antecedentes que no han sido investigados en la consulta. Se dirige pues a identificar cuáles son los problemas en la hora del examen. También tenemos que mirar de que tenga antecedentes de fracturas, luxaciones, traumas, como yo les venía diciendo, también ejercicios o actividades físicas rutinarias solamente con un hemicuerpo. Eso también pues hay que mirarlo. También hay que mirar cómo es su postura a la hora del sueño, cuál es su postura a la hora de sentarse, y examinar inclusive cuáles son las posturas laborales. Esto es una parte muy importante también, que causa a veces descompensaciones. Cuáles son los segmentos corporales que intervienen a la hora de que la persona está haciendo sus actividades laborales diarias. Ya desde la observación y la inspección, pues tenemos que realizar lo que estamos hablando, la postura en bipedestación ortostática, donde habla que los pies, ¿cierto? Los pies, puntas de pies derechos, manos relajadas, mirando al frente, tanto pues en posición anterior, lateral o posterior. Esto pues también, pues como les venía diciendo, nos permite detectar asimetrías de posibles desviaciones, comparando un hemicuerpo con el otro, con los planos horizontales que yo les estaba comentando, ¿sí? Esto pues con tal de mirar las posibles descompensaciones o desviaciones. Bueno, ya para la palpación se puede realizar pues también en bipedestación o acostado, ¿cierto? Acostados. Nos permite pues detectar si existen alteraciones del tono, espasmos o retracciones musculares y comprobar la presencia de dolor. No olviden entonces que esto también se hace con las maniobras musculares que ya hemos hablado pues con respecto a los músculos en esta materia. Y pues también a ver si hay deformidades. Se efectúa pues entonces presionando y haciendo las maniobras articulares desde las apófisis espinosas, desde las articulaciones, desde los maléolos, y también haciendo los exámenes posturales de columna. Si existe dolor, pues ya saben entonces de que posiblemente hay algo que tenemos que investigar y solucionar de alguna manera. Ya las mediciones pues estas ya se realizan en puntos anatómicos definidos, estandarizados pues también como los tenemos, como el acromión, el ángulo inferior de las escápulas, las espinas ilíacas anterosuperior, el borde inferior del maléolo interno y las apófisis estiloides como otros, ¿cierto? Estos son como los puntos más importantes para estas mediciones. Y pues con esto podremos empezar a obtener mayores resultados y mayores precisiones a la hora de tener los resultados posturales. Ya la reequilibración, estas son las maniobras que nosotros tenemos que tomar en cuenta para corregir los desarreglos o desequilibrios, ¿cierto?, de la postura, para poder observar qué efectos producen en otros segmentos corporales y que nos ponen pues de manifiesto la relación que existe entre el problema que evaluamos con el resto de las estructuras. No olviden entonces lo que les dije pues casi al principio, de que una descompensación en cualquier segmento corporal puede terminar también descompensando o reforzando otro segmento corporal. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo, digamos, tengo fortalecido mucho la parte anterior de nuestro cuerpo, es posible que nuestra parte posterior vaya a tener descompensaciones o desequilibrios musculares o articulares que va a hacer que sintamos dolor o nos desaliente de alguna manera. Bueno, entonces con esto yo quiero terminar cómo se podrían hacer los exámenes posturales, más que todos los estáticos, en una posición ortostática en relación a los planos horizontales que se utilizan para este tipo de evaluaciones. Les quiero agradecer entonces mucho este tiempo que se dieron para mirar esta exposición y que